Carta a los Colosenses en el capítulo 1, y no hace parte del mensaje, solamente es algo que quiero leerles, porque es lo que se viene a la mente cuando pienso en ustedes. Dice: siempre que oramos por ustedes damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza han sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes. Este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. ¿Cuántos dan gracias al Señor por su iglesia? ¿Sí o no? ¿Qué tal le da la mano al que tiene al lado? Dígale: hombre, felicitaciones. Felicitaciones. Son 50 años. Muchas iglesias no llegan ni siquiera a los 20 años. ¿Sabía usted eso? La mayoría de las iglesias se cierran antes de los primeros 10 años. Me avisan cuando estamos listos. ¿Vamos? Listo, muy bien. Así que vamos a ir al tiempo en la palabra. Yo sé que esta es una iglesia que ama la palabra de Dios. En mi iglesia tenemos una costumbre, y es que cada domingo antes de empezar yo le recuerdo a la iglesia: esta es una iglesia que ama la palabra de Dios. Esta es una iglesia que ama escuchar la palabra de Dios. Es una iglesia que ama predicar la palabra de Dios, cantar la palabra de Dios. Y sé que aquí estoy también en mi casa. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? Eso, denle un aplauso al Señor. Es que encontrar iglesias que amen la palabra de Dios ya no es tan frecuente. Hace unos meses me invitaron a predicar en una iglesia, una muy bonita iglesia, porque ellos estaban un poco preocupados. Ellos pensaban que con este tema de la pandemia, con este tema de la crisis financiera, de la guerra en Ucrania, estábamos ya en los tiempos del Apocalipsis. Entonces me invitaron a compartir un poco y me dijeron: ¿por qué no nos predicas acerca del Apocalipsis? Y es que hoy en día, si ustedes revisan en YouTube, en Google, el Apocalipsis, los últimos días, es una tendencia entre los cristianos. Ahora, cuando hablo del Apocalipsis y cuando yo leo el libro del Apocalipsis, tengo que entender varias cosas. Lo primero es que el Apocalipsis es un libro que fue escrito para iglesias reales, con conflictos reales, con persecuciones reales, con escasez y con pobreza reales, con orgullo y con inmoralidad en medio de ellas reales, y una cantidad de presiones muy reales en su vida. El Apocalipsis, más que un código para descubrir la fecha de cuándo viene Jesús, es una carta que nos da un panorama amplio de la realidad. Y nos da un vistazo al futuro, nos da esperanza para el futuro y nos da consuelo en el presente. ¿Están conmigo, sí o no? El Apocalipsis, como les decía, amigos, es una vista desde diferentes puntos de vista. ¿Para qué se escribió entonces el Apocalipsis? Bueno, al principio del libro, del libro del Apocalipsis, encontramos varias cartas. Son 7 cartas dirigidas a 7 iglesias. Y en la conclusión de cada una de estas cartas hay una declaración de propósito. ¿Para qué se escribió el libro del Apocalipsis? Bueno, es para ayudarnos a permanecer fieles, con el objetivo de que nosotros pudiéramos salir vencedores. ¿Están conmigo esta mañana, sí o no? Entonces, ¿estamos en tiempos difíciles? Sí. ¿Estamos en tiempos de persecución? Sí. ¿En cualquier momento llega Jesús? Sí. ¿Desde hace cuánto? Desde hace 2000 años. Vivimos ante la inminencia del regreso de Jesús. Todas las generaciones de cristianos se han tenido que hacer estas mismas preguntas. ¿Será que ya vuelve? ¿Será que ya pronto? Y entonces el libro del Apocalipsis nos funciona no como un reloj profético, sino que nos funciona como un motivo, como una fuente de esperanza y como una fuente de ánimo a permanecer. Esta iglesia está cumpliendo 50 años. La iglesia prevalecerá, la iglesia continuará avanzando. Vendrán los días buenos y días malos. Las crisis vienen y van en la historia de la humanidad, pero el reino de los cielos sigue avanzando. Y yo tengo la plena confianza de que esta iglesia continuará avanzando en el llamado que Dios le ha dado. ¿Está conmigo, sí o no? Jesús habló acerca de los tiempos del fin. En el Evangelio de Mateo encontramos 5 secciones de enseñanza de Jesús. Y en la última de esas secciones, en el capítulo 24, Jesús habla de los tiempos cuando Él regrese.
Y comienza a mostrarnos una serie de escenas. Habrán guerras, se levantará nación contra nación, y nos empieza a dibujar un panorama que ha sido un panorama familiar para cada generación de cristianos. Todos los cristianos, desde la primera generación, han vivido en esto. Sin embargo, en el capítulo 24, en el versículo 46, Jesús lanza una advertencia para la iglesia del primer siglo, pero también para la iglesia del siglo XXI. ¿Qué quiere Dios que nosotros hagamos? ¿Qué quiere Dios con nosotros en este tiempo? ¿A qué nos está llevando Dios como iglesia, como cuerpo de Cristo en Armenia? A seguir avanzando, a continuar, a permanecer, a ser fieles. ¿Están conmigo, sí o no? Génesis capítulo 24, versículo 46. Génesis capítulo 24, versículo 46. Para los que están tomando nota, la enseñanza de hoy se llama encargo. El encargo que Jesús nos deja. Mateo capítulo 24, versículo 46 va a ser nuestro texto de partida. Dice así: dichoso el siervo cuando su señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. ¿Lo tiene en su Biblia? ¿Tiene una Biblia a la mano? Tal vez en su celular, lo puede leer conmigo. Dice: dichoso el siervo que cuando su señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Diga, cumpliendo con su deber. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos en esta mañana que tu Espíritu Santo ilumine nuestra vida. Que tu Espíritu Santo, Señor, aplique tu palabra en nuestros corazones. Que cada uno de nosotros sea consolado, pero también animado. Que cada uno de nosotros, Señor, pueda recibir consuelo en esta mañana, pero también pueda recibir, Señor, ánimo, y cada uno de nosotros pueda recibir, Señor, de ti instrucción acerca de cómo continuar viviendo mientras esperamos tu regreso. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y oramos todos juntos y decimos amén. En el capítulo 24, les decía, de Mateo, Jesús habla de señales que van a ocurrir antes de que Él vuelva. Y es como si terminara una película, pero hay una escena postcréditos. ¿A cuántos se han dado cuenta que ahora todas las películas tienen algo que se llama escenas postcréditos? ¿Se han dado cuenta de eso? Que cuando uno va a cine, empiezan a salir las letricas y la gente ya no se va del cine, sino que se queda esperando a que aparezca algo más. Eso se llaman escenas postcréditos en las películas. Y es como si Jesús, después de terminar su pintura de lo que serán los últimos tiempos, nos diera 3 claves, y es lo que vamos a estudiar esta mañana. 3 recomendaciones en forma de parábola que Jesús utiliza para enseñarnos cómo debemos vivir nosotros ante la inminencia de su regreso. ¿Están conmigo, sí o no? 3 cosas, 3 formas de vivir mientras esperamos la segunda venida de Jesús. ¿Están conmigo? Ahora, estoy hablando y utilizando una palabra que es la palabra inminencia. Es bien sabido, Jesús en el capítulo 24 dice: el día y la hora nadie lo sabe. No podemos especular con eso. No podemos estar sumando, restando, dividiendo, sumando letras y demás, a ver cuándo es que vuelve Jesús. No, ni el día ni la hora, nadie lo sabe. Pero en cualquier momento llega. En cualquier momento llega, eso es inminencia. ¿Están conmigo? Ahora, ¿cómo entonces esperar? La primera forma de esperar la encontramos en el capítulo 25, en una parábola titulada Las 10 jóvenes. Las 10 jóvenes. Las mamás tenían un dicho. Cuando ellas iban a salir de la casa, le dejaban a uno un montón de cosas y de tareas. Decía: tienda la cama, organice la cocina, ayúdeme con tal cosa. Y apenas iban a salir decían: soldado advertido, no muere en guerra. ¿Qué significaba eso? Que uno entendía que mientras la mamá estaba afuera, uno tenía que hacer lo que le había mandado hacer. Y que si volvía la mamá a la casa y uno no había hecho lo que ella le había dicho. El anuncio de Jesús de que Él vuelve tiene un sentido muy lindo en esta parábola de las 10 jóvenes. En el capítulo 25 de Mateo, en el versículo 13, dice así: manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. ¿Qué aprendemos de esas 10 jóvenes? A permanecer despierto. ¿Cuántos han leído la parábola de las 10 jóvenes?
Permítame le cuento qué estaba pasando allí. Jesús dice, el reino de los cielos será como 10 jóvenes solteras que fueron invitadas a participar en una procesión. En ese entonces, el matrimonio tenía 3 fases. Y al cabo de la tercera fase, el novio iba ya a encontrarse con su novia, a consumar el matrimonio. Pero antes del novio llegar a donde su novia, era recibido por sus amigos y había una procesión de mujeres jóvenes con antorchas encendidas. Entonces dice Jesús, el reino de los cielos es como un grupo de 10 mujeres jóvenes que fueron invitadas a participar en esa procesión. Y resulta que el novio se estaba demorando en venir y todas se quedaron dormidas. ¿Cuántas se quedaron dormidas? Todas. Sin embargo, había 5 de ellas que tenían aceite de reserva y 5 que no tenían. A 5 se les acabó. Y entonces cuando se escucha la voz, viene el novio, se levantan las 10. Y 5 de ellas se dan cuenta que no les va a alcanzar el aceite para cuando llegue el novio, que se les va a apagar su antorcha. Y le dicen a las restantes 5, denos de su aceite. Ellas le dicen, no, vayan y compren ustedes, porque se les acaba a ustedes y se nos acaba a nosotros. Entonces Jesús nos dice que esas 5 mujeres salen corriendo a comprar aceite, y mientras ellas estaban comprando el aceite, llega el novio y ellas se quedan afuera. Esta parábola nos está hablando de algo muy bonito. Nos está hablando de una vida de piedad, de una vida de buscar a Dios. El aceite tipológicamente nos representa al Espíritu Santo. Nos muestra una vida de comunión con Él, una vida de oración, una vida de buscar la presencia de Dios. Y Jesús nos está diciendo, mira, la manera de mantenerte despierto es orando. ¿Recuerdan aquella escena linda de Jesús en Getsemaní? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Orando. ¿Y él cómo estaba? Despierto. Y cuando se voltea a ver, sus discípulos habían dejado de orar. ¿Y qué estaban haciendo? Dormidos. Wow. Tenemos, amigos, que permanecer despiertos. Y la manera de permanecer despiertos como hijos de Dios es a través de una vida de comunión con Él. No podemos olvidar nuestra comunión con Él. No hay 2 clases de cristianos, unos que tienen comunión con Dios o unos que tienen al Espíritu Santo y otros que no. No, todos nosotros cuando llegamos a Cristo recibimos el regalo del Espíritu Santo en nuestra vida. Y a través del Espíritu Santo podemos tener comunión con Dios. Entonces no es si uno ora muy bonito, si uno hace una cosa o hace la otra, no. Todos nosotros tenemos el privilegio, pero también el deber, la responsabilidad de cultivar una vida de comunión con Dios. ¿Están conmigo esta mañana? No podemos caer, amigos, en la trampa de una espiritualidad de fin de semana. Hoy en día estamos ante una sociedad que tiene espiritualidad de consumo. La gente viene a las iglesias como si fueran un supermercado. Vamos a la iglesia el domingo, recargamos la pila, echamos lo que nos gusta. Lo que no nos gusta lo dejamos afuera y nos vemos la próxima semana. Y la gente se acostumbra a tener una espiritualidad a través de una iglesia, a través de un pastor, a través de un líder. Pero amigos, nuestra vida con Dios es individual. Todos nosotros tenemos el privilegio, pero también el compromiso, el deber de buscar constantemente a Dios. No hay sea, se escuche, de ahí viene el novio y nosotros estemos dormidos. ¿Están conmigo, sí o no? Ese ahí viene el novio, es la proclamación del Evangelio. Y si el Evangelio nos ha despertado, mantengámonos despiertos. Si el Evangelio nos ha despertado, si el Evangelio ha iluminado nuestra vida, entonces nosotros tenemos el precioso deber de continuar despiertos. No podemos dormir. En Apocalipsis capítulos 2 y 3 les contaba, encontramos 7 cartas dirigidas a 7 iglesias. Eran cartas circulares, o sea, era una carta que llegaba, se leía en voz alta en la iglesia y luego se la pasaban a otra iglesia y se la iban circulando entre ellos. Y el objetivo de estas cartas era, como les decía, que cada iglesia tuviera esperanza, que cada iglesia se animara a continuar con Dios, a tener una vida piadosa. El reclamo de Jesús en esas cartas es uno: iglesia, tengo contra ustedes, dice por ejemplo en el capítulo 2, versículo 4, que han dejado su primer amor. ¿Qué significa un cristianismo vacío?
un cristianismo de venir a la iglesia, pero no pasar tiempo en mi casa en oración. Yo quiero que tú reflexiones esta mañana, que tomes un tiempo para pensar. ¿Estás orando en tu casa? ¿Estás leyendo la palabra? Yo les decía, yo estoy muy contento porque estoy en una iglesia que sé que ama la palabra de Dios. Pero iglesia, amigos, ¿en sus casas están leyendo la palabra de Dios? ¿Qué tiempo, qué porción de tu tiempo estás destinando a leer la palabra de Dios, a orar, a permitir que esa bendita palabra ilumine tu corazón, que esa bendita palabra te funcione como un espejo y te muestre la realidad de tu vida y te transforme de tal forma que puedas vivir diferente? ¿Están conmigo esta mañana? Tenemos que permanecer despiertos. Tenemos que continuar siendo. Si vamos a ser una iglesia que prevalece, y que tal vez algún día estemos invitados no a los 50 sino a los 100 años de la iglesia, si es que alguno de nosotros llega vivo a ese momento, podamos decir, seguimos siendo y llegamos acá siendo una iglesia que cultiva una vida piadosa, una vida de comunión con Dios, una vida de comunión con el Espíritu Santo, con su palabra, que se mantiene despierta y preparada en todo momento ante el llamado de su Señor. ¿Están conmigo? Jesús utiliza una segunda parábola, sería el segundo punto para nosotros, para ilustrarnos cómo nosotros debemos vivir mientras esperamos su regreso. Jesús utiliza una parábola que la han subtitulado los traductores de la Biblia, de la Nueva Versión Internacional, como la parábola de las monedas de oro. Y dice Jesús, el reino de los cielos se parece también a un hombre que tenía que emprender un viaje largo. Y entonces cogió sus bienes y los repartió entre 3 de sus siervos. Al primer siervo le dio una cantidad de dinero de 10,000 monedas, al segundo le dio 5,000 y al tercero solamente 1,000. Y dice entonces que se fue y se tardó en regresar. Pero un día regresó y ajustó cuentas. Diga, ajustó cuentas. Eso es importante. Y cuando llegó a ajustar cuentas, dice Jesús que el primer siervo, al que le había dado 5,000 monedas, dijo, mira, aquí están tus 5,000 monedas y otras 5,000 más. En cuanto te fuiste, yo me dediqué a hacer negocios y aquí tienes lo tuyo más otro tanto. Y entonces este hombre le dice a su siervo, buen siervo y fiel, hiciste bien, en lo poco tú fuiste fiel, te pondré sobre lo mucho. Llegó al de las 5,000 y otra vez, mira, lo tuyo y más. ¡Wow! Bien, buen siervo y fiel. Pero llegó al que le había dado solamente 1,000 monedas. Y dijo, mira, en cuanto te fuiste, tuve miedo. Y entonces aquí, esto es tremendo. Tuve miedo, dice. Hice un hueco, cavé y escondí las 1,000 monedas. Y dice, porque sé que eres un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Y ahora, yo quiero que hagamos un alto en este momento. ¿Esa es la imagen de Dios que ustedes tienen? Un Dios duro, que siembra o que cosecha donde no ha sembrado y que recoge donde no ha esparcido. Porque yo encuentro todo lo contrario. Jesús en las parábolas nos muestra a un Dios generoso, a un Dios misericordioso, a un Dios que da, que siembra, que da. Es más, le estaba pidiendo a este hombre no 1,000 monedas que él no tenía, las suyas propias le estaba pidiendo. Entonces este hombre tuvo miedo y escondió las monedas, pero era un miedo infundado. Él tenía miedo ante la inminencia del regreso de su Señor. ¿Saben por qué? Porque no conocía a su Señor. Entonces, antes de seguir adelante, todos nosotros tenemos que entender que no podemos tener miedo ante momentos de dificultad, de crisis. Mira, estamos como en la película La suma de todos tus miedos. Una pandemia, crisis económica global, la guerra en Ucrania, el dólar sube y baja. Pero nosotros tranquilos. ¿Nosotros cómo? Tranquilos. Dígale a la persona que tiene al lado, tú tranquilo. Tú tranquilo. Ahora, ¿por qué podemos estar tranquilos? Porque nuestra vida está en las manos de Dios.
Porque Dios sigue siendo soberano. ¿Están conmigo? Dios sigue siendo poderoso. Dios sigue obrando y la iglesia sigue avanzando. Venga lo que venga, amigos. No podemos tenerle miedo a la crisis. No podemos tenerle miedo al dolor, al sufrimiento. Hace parte de la condición humana. ¿Sabes algo? Es que la iglesia en Occidente desarrolló en los últimos siglos una fobia al sufrimiento. Pero yo veo las generaciones y las generaciones de cristianos desde el siglo I hasta el siglo XVIII y XIX, generaciones de cristianos que sufrieron, que supieron permanecer a pesar de las circunstancias. ¿Están conmigo? ¿Y por qué lo pudieron hacer? Porque ellos conocían bien a su Dios. Como tenemos una iglesia que ama la palabra de Dios, tenemos una iglesia que conoce bien a Dios. ¿Dónde nosotros conocemos a Dios? Acá. Aquí Dios ha revelado todo acerca de Él. Ha revelado su carácter, sus propósitos, su voluntad para nuestra vida. Ha revelado su bendito evangelio. Aquellas buenas noticias, aquel Dios que creó todo lo que hay. A pesar de la traición humana, ha puesto en marcha un plan de salvación. Y desde el principio de Génesis capítulo 3 podemos ver cómo Dios escoge a un hombre, a una familia, a un pueblo, para que un día a través de ellos naciera su bendito Hijo, nuestro Redentor Jesucristo, quien siendo inocente murió por nosotros, pagando por todos nuestros pecados en una cruz. Pero no solamente eso, sino que resucitó al tercer día y nos ha dado vida juntamente con Él y ha limpiado todos nuestros pecados. Y ahora nosotros podemos tener paz con Dios y paz los unos con los otros a través de su obra bendita en la cruz. Y esa es la palabra del bendito evangelio que nosotros hemos recibido. Mira, esta parábola habla de monedas de oro. Y aunque Jesús usa la ilustración de monedas de oro, esta parábola no está hablando de riquezas. El cristianismo no se trata de amasar riquezas. El cristianismo no se trata de nuestro bienestar. ¿Están conmigo, sí o no? Aquellas monedas, aquel bien precioso que Jesús nos deja, son las benditas palabras de su evangelio. Y eso es lo que nosotros tenemos la obligación de hacer avanzar, de hacer crecer. ¿Están conmigo? Póngase a pensar, ¿qué tarea tenían Adán y Eva? Cultivar el jardín. ¿Qué labor tenía Moisés, Josué? Poseer la tierra para que se estableciera el reino. ¿Qué función tenemos nosotros a ser discípulos a través de la proclamación del evangelio? Esas son las monedas que Jesús nos ha entregado. El temor no nos puede limitar en el cumplir con el deber de la gran comisión. Nuestra actitud mientras esperamos tiene que ser una actitud de compartir, de ir alcanzando a más y más personas cada vez con su palabra. ¿Están conmigo, sí o no? Entonces, Jesús, ¿qué nos está diciendo con esta segunda parábola? No paremos de compartir el evangelio. No menguemos. Mientras esperamos, tengamos paz, no tengamos miedo, pero al mismo tiempo estemos llevando y trayendo a más personas a caminar junto con nosotros para seguir a Jesús. ¿Están conmigo, amigos? ¿Sí o no? Ahora, hay una tercera parábola que Jesús utiliza para enseñarnos cómo debemos nosotros esperar. La primera parábola fue la parábola de las 10 jóvenes. ¿Y qué aprendimos? Que tenemos que estar despiertos. Diga, despiertos. La segunda parábola fue la parábola de las monedas de oro. ¿Y qué aprendimos? Que tenemos que estar nosotros todo el tiempo compartiendo su palabra. ¿Están conmigo? La tercera parábola es la parábola de las ovejas y las cabras. La parábola de las ovejas y las cabras. En Mateo capítulo 25, versículos 31 y 32 dice lo siguiente: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles se sentará en su trono glorioso.
Todas las naciones se reunirán delante de él y él separará a unos de otros como separa el pastor las ovejas de las cabras. En esta tercera parábola, Jesús se identifica a sí mismo como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es un título tomado del libro de Daniel, del profeta Daniel, y hace referencia al carácter divino del Mesías. Y dice entonces que Jesús, en su autoridad divina, va a separar a los unos de los otros, las cabras de las ovejas. Y mira lo que dice de las cabras, versículo 46. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Qué diferencia hay acá? Bueno, Jesús nos cuenta a través de esta parábola, dice, ustedes dirán, las ovejas dirán, ¿y cuándo? ¿Y por qué nosotros? Y Jesús dice, porque me vieron con hambre y me alimentaron. Me vieron con sed y me dieron agua. Me vieron desnudo y me vistieron. Me vieron en la cárcel y me visitaron. ¿Y cuándo hicimos eso? Dirán las ovejas. Y Jesús dice, cada vez que lo hicieron con uno de estos más pequeños, lo hicieron conmigo. Y entonces las cabras dirán, ¿y cuándo nosotros no lo hicimos? ¿Cuándo nosotros te vimos con hambre y no te dimos comida? ¿Cuándo te vimos con sed y no te dimos agua? Bueno, cada vez que no lo hicieron con uno de estos, tampoco lo hicieron conmigo. Amigos, lo que marca una diferencia acá es la actitud hacia el prójimo. Y lo que Jesús nos está diciendo, que tenemos que aprender a hacer mientras esperamos su segunda venida, es que tenemos nosotros que volcar nuestra vida en el prójimo. No hay una categoría en el cristianismo para los cristianos egoístas. Si Dios nos ha dado todo, si Dios ha hecho lo que ha hecho por nosotros, todos nosotros tenemos el deber y el llamado de volcar nuestra vida en función de nuestro prójimo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Los dos verbos acá son importantes: ver y hacer. Ustedes vieron y ustedes hicieron. Ustedes vieron y ustedes no hicieron. ¿Sabes algo? Todos nosotros vemos. Vivimos en una cultura que está deshumanizada. Vivimos en medio de una cultura que es insensible al sufrimiento y al dolor humano. Pero todos nosotros estamos llamados a responder en misericordia ante el dolor de nuestro prójimo. Me gusta la palabra misericordia. Las miserias del otro en mi cardio. El dolor del otro en mi corazón. Sentir como propio el dolor, la angustia, la crisis, la preocupación de mi amigo, de mi vecino, de mi hermano, de la persona que me encuentro en el trabajo, en mi universidad. ¿Están conmigo esta mañana? Jesús está diciendo, el parámetro de diferencia será que a unos habrán entendido que el Evangelio no se trata de ellos mismos, que el Evangelio se trata de honrar a Dios, y somos salvos por Dios y para la gloria de Dios, pero también glorificamos y entendemos que glorificamos a Dios a través de nuestro servicio desinteresado, sacrificial hacia el prójimo. Una iglesia que prevalece es una iglesia que está llena de gente que no vive para sí misma, sino que vive para Dios y para su prójimo. ¿Están conmigo, sí o no? El cristianismo no es la religión de los solitarios. El cristianismo es para vivirlo en comunidad. El cristianismo es para vivirlo en la experiencia de los unos por los otros. En palabras del apóstol Pablo, que ninguno ponga delante sus propios intereses, sino que vele por los intereses del prójimo. Nuestra vida no puede estar enfocada en nosotros mismos. Estas generaciones son generaciones que se miran a ellos mismos, que dan cuando les sobra. Pero el cristianismo es completamente contracultural y al revés. Jesús dice, el que quiera ser el más grande, que se haga el más pequeño. Tenemos
amigos, que volver a ese cristianismo que se daba. Todas las grandes cosas, grandes obras de nuestra sociedad, las escuelas, los hospitales, los orfanatos, de los cuales nuestra cultura presume, tuvieron su origen en el seno de la iglesia cristiana. En la iglesia del primer siglo tenían cabida aquellos que no tenían cabida en su sociedad: las viudas, los niños, los pobres, los esclavos. Y nos narra el libro de los Hechos. Y experiencias, por ejemplo, como la de Filemón, de gente que daba para su prójimo. Jesús nos está llevando a vivir una vida de entrega y una vida de sacrificio. Esas palabras no nos gustan hoy en día, esas palabras nos duelen en la oreja. Entrega y sacrificio. Una verdadera oveja es la que siente compasión por los demás, la que no se interesa solamente por su bienestar. Y entonces nosotros tenemos que revisarnos cómo estás viviendo tu cotidianidad. ¿Eres una persona llena de amor y de misericordia hacia el prójimo? ¿O eres una persona insensible? ¿Eres una persona de pronto como las personas de nuestro siglo, de nuestra cultura, de nuestras generaciones, que no les importa pasar por encima de los demás con tal de lograr sus objetivos? Tal vez te calaron muy profundo las palabras de tu mamá cuando te decía: no, mi hijo, primero usted y después los demás. ¿Recuerdan? ¿Sí o no? Porque cuando uno era niño, uno quería compartir y quería darle a todos sus amiguitos. ¿Y qué decían las mamás? Mi hijo, primero usted y después los demás. Y eso se nos volvió una forma de vivir, una forma de ver la vida. Pero el cristianismo es completamente antagónico a ese pensamiento. ¿Están conmigo, sí o no? ¿Cómo podemos concluir entonces esta mañana? Bueno, por un lado no podemos tener miedo, no podemos estar escandalizados, ni vivir como en el temor en los últimos días. Simplemente tenemos que entender que cada generación de cristianos ha tenido que atravesar por estas mismas tensiones y se ha hecho las mismas preguntas. Pero tampoco es simplemente sentarnos en la iglesia y que Jesús venga cuando quiera y nosotros vivimos de cualquier forma. El capítulo 25 de Mateo nos muestra 3 grupos de personas que no entraron en su reino: los que se durmieron, los que no hicieron la tarea y los que vivieron para sí mismos. Y nosotros, como una iglesia que prevalece, como una iglesia que avanza, tenemos que ser una iglesia que cultiva una relación con el Espíritu Santo, una iglesia que comparte las buenas nuevas del Evangelio y una iglesia que orienta sus vidas hacia el servicio. En el año de 1952, C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, escribió un ensayo basado en una frase del poeta inglés John Donne del siglo XVI. John Donne escribió algo que se llamaban los sonetos sacros. Y en uno de ellos había una frase que quedó retumbando en el corazón de C.S. Lewis. Y C.S. Lewis escribió un ensayo utilizando esta frase como título. La frase era: ¿qué tal? ¿Qué ocurriría si esta fuera la última noche del mundo? Y entonces C.S. Lewis escribe: en cuanto a nosotros, la doctrina de la segunda venida de Jesús no habrá logrado sus objetivos si no tenemos conciencia de que en todo momento de nuestra vida es importante la pregunta de Don: ¿qué ocurriría si esta fuera la última noche del mundo? ¿Qué ocurriría, amigos, si Jesús llegara esta tarde? ¿Qué clase o en qué grupo de esas jóvenes estarías? ¿Cuál de los 3 siervos serías? ¿Serías cabra o serías oveja? Y entonces nos obliga a nosotros esta mañana a pensar un poco. Y quisiera que, como tenemos la estructura de mesas aquí en la iglesia, reflexionáramos. Quisiera que con los amigos allí en tu mesa te hicieran la siguiente pregunta: ¿qué ajustes puedes realizar esta semana entendiendo el llamado del inminente regreso de Jesús?
Vamos, pueden conversar ahorita, vale, ¿se vale? ¿Puedo romper un poquito el protocolo? Amigos, ahí en sus mesas, reflexionen con esta pregunta. ¿Qué ajustes puedes realizar esta semana atendiendo el llamado del inminente regreso de Jesús? ¿Y qué tal si cada uno puede decir, mira, yo quiero hacer este ajuste en mi vida? Que cada uno pueda decir, yo quiero hacer esto. Una acción concreta de esta semana. Una acción concreta que pueda realizar esta semana. ¿Ya todos compartieron algo que van a hacer esta semana? Cuando hayan compartido algo, hágame así para yo saber que ya. Bueno, aquí una mesa, otra por allá. Vamos a dar un minutico más mientras los demás. Ahora, vamos a tomar un minuto y van a orar juntos por esas acciones que cada uno propuso. ¿Listo? Oren juntos, oren los unos por los otros. Un minuto más orando por esas acciones que cada uno propuso. Muy bien. Y hay una segunda pregunta que quisiera que conversara allí cada uno en su mesa. ¿Estamos bien de tiempo? ¿Cómo estamos? ¿No veo el reloj? ¿Estamos en el tiempo todavía? Ok. Una segunda pregunta que me gustaría que cada uno conversara en su mesa. ¿Estoy comprometido en el animarse los unos a los otros en mi iglesia para cultivar juntos una vida de piedad, propagando el evangelio y enfocados en el prójimo? Mejor dicho, ¿están comprometidos con vivir esto como comunidad? Convérselo, por favor. ¿Qué podría hacer cada uno para demostrar ese compromiso aquí en la iglesia? Y vamos a terminar esta mañana orando juntos. ¿Qué tal si se pueden poner sobre sus pies?
Y puedes tomar la mano de las personas que están contigo en tu mesa. No quiero terminar sin nuevamente agradecerles por estos 50 años. No solamente es un privilegio estar aquí con ustedes esta mañana compartiendo la palabra de Dios. Es un privilegio verles y escuchar lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en medio de ustedes. Yo oro en esta mañana pidiéndole al Señor que al pasar la barrera de los 50 años, ustedes puedan ver un horizonte todavía más amplio de lo que Dios continuará haciendo con ustedes. Que esta continúe siendo una iglesia de personas que aman profundamente a Dios, que cultivan una vida de intimidad con Dios, con su palabra. Que esta siga siendo una iglesia de personas que esparcen la bendita palabra del Evangelio, y que esta continúe siendo una iglesia volcada en el prójimo, movida por el amor al prójimo, glorificando a Dios en el servir al prójimo. Señor, te damos gracias esta mañana. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra, que siempre, Señor, es viva, que siempre es eficaz. Y te pedimos, Señor, que esta mañana tu Espíritu Santo aplique tu palabra en cada uno de nuestros corazones. Yo te quiero pedir, Señor, de una forma especial por esta iglesia, por la vida de su pastor Jorge, de su esposa Ligia, de todos sus líderes, de todos sus miembros. Y te pido, Señor, que les bendigas. Te pido, Señor, que tu amor, que tu fidelidad, que tu bondad, que tu providencia sigan, Señor, guiando y sosteniendo esta iglesia como hasta acá lo has hecho. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Querida iglesia, mil gracias